que atribuir este hecho de que hoy se debata en todos los espacios la cuestión del aborto a el gran movimiento de mujeres que viene pugnando por este debate no desde hace unos meses, sino desde hace 30 años. La irrupción del movimiento Ni Una Menos, no solamente en la Argentina, sino que incluso con trascendencia internacional, desde 2015, lo ha colocado como uno de los ejes centrales. Y creo que se debate, la idea de debatir esta cuestión no solamente está ligada a el problema de que es la primer causa de la muerte de mujeres gestantes, sino que también tiene que ver con una cuestión que es el intento por parte de los gobiernos y de un régimen político en general de despreciar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y en alguna medida es presentado también como una forma de regimentación, de disciplinamiento a las mujeres bajo el mandato social de la maternidad. Y imagínate que en un régimen social que no establece las condiciones para una maternidad libre, no solamente las condiciones que tienen que ver con el orden sanitario, sino también con los de establecer las garantías laborales, de establecer cuestiones sociales como los jardines maternales en los lugares de estudio y de trabajo, es una posición bastante pérfida. Ese planteo de fondo yo creo que ha llevado a que hoy, más que nada, frente al acentuamiento del ajuste que está desarrollando el gobierno, que se ha impuesto en la agenda, digamos, política por la reforma jubilatoria, la reforma laboral que quieren imponer, es lógico que el debate no sea menor en esta instancia. ¿Qué te parece que viene pasando en la Argentina desde siempre, pero sobre todo en los últimos años? Porque no es nuevo tampoco, como bien decís vos, lo que vienen impulsando las mujeres desde hace 30 años, con varios intentos de que el tema ingrese al Congreso y nunca pudo lograrse eso porque se cerró la discusión, porque antes Cristina, después Macri, hasta que ahora, de manera oportuna, política o por una estrategia, decide abrir el debate. Pero, ¿por qué Argentina no tiene una ley que permita a las mujeres decidir sobre sus cuerpos, y sí lo tiene Uruguay, y sí lo tiene Alemania, y sí lo tiene Francia, y sí lo tiene Estados Unidos? Digo Uruguay porque está acá al lado nuestro y no podemos decir que Uruguay sea un país del primer mundo como son los otros que mencioné. ¿Por qué Argentina no? ¿Es tan fuerte la presión de la Iglesia? ¿Es ese el motivo por el cual en Argentina no? Y claramente tiene que ver, por un lado, esta presión que ejerce la Iglesia. Pero no solamente es la presión de la Iglesia, sino también es el aborto clandestino como una herramienta de disciplinamiento y de control social. Es evitar que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo para imponer el mandato de la maternidad, como un mandato social, un mandato moral, mientras por otro lado se niegan un montón de condiciones materiales para que efectivamente se pueda llevar una maternidad libre en este país. La Iglesia cumple un rol fundamental en los gobiernos que sucesivamente han negado el debate sobre la cuestión del aborto. En principio porque funciona como una rueda de auxilio en lo que tiene que ver con la contención de cualquier levantamiento de resistencia a las medidas que se desarrollan de parte del gobierno, en lo que tiene que ver con el movimiento de trabajadores en general. Está claro que en el último periodo la apertura a un debate que quiere establecer el gobierno de Cambiemos tiene que ver también con eso, como un mecanismo de extorsión frente a una iglesia que después del 21 de febrero aparece de alguna forma apoyando los planteos de Moyano, de sectores del movimiento social y un sector del PJ. Entonces, resulta que abren el debate cuando están planteando un mecanismo por ahí de extorsión y de maniobra frente a la iglesia, que debería estar apoyando las medidas de ajuste que desarrolla el gobierno, y esto, digamos, genera un fuerte cuestionamiento en realidad si se va a discutir o no se va a discutir. Yo soy partidario de que las leyes deben tener argumentos, o por lo menos basarse en argumentos que expliquen por qué sí o por qué no. No termino de entender por qué el aborto es ilegal cuando en la realidad en la Argentina se hacen abortos, se practican abortos y mueren mujeres. Con lo cual está claro que la persona que va a abortar por uno u otro motivo
tiene la decisión tomada de abortar, va y aborta con la consecuencia para su bebé o para, bueno, ese embrión o ese feto, primero inmaduro, después maduro, y para ella. No veo mucho cuál es la diferencia entre que eso sea ilegal, con esa terrible consecuencia, a que sea legal, haya clínicas, más que clínicas, hospitales públicos, donde a la persona que quiere abortar se le dé la posibilidad de hacerlo. No entiendo por qué tanta resistencia, porque no estamos hablando de una decisión personal. Las leyes no hablan de cuestiones personales. Macri, Cristina o el que sea. Que se abra la posibilidad, el que quiere va y se lo hace, el que quiere porque no le parece, por convicciones religiosas, personales, familiares o lo que sea, no se hace el aborto y punto. No entiendo y no encuentro argumentos que me digan, que me expliquen por qué no. ¿Por qué el Estado le cierra la posibilidad de que sea en un hospital público, con la posibilidad de que salve la vida de esa madre, y en cambio sí permite, entre comillas, permite, porque ocurren todos los días y las muertes están, de abortos clandestinos, a escondidas, con madres que mueren todos los días en la Argentina? No encuentro esos argumentos. Bueno, vos fíjate lo que vos decís. Es claro que el aborto, el debate en relación al aborto no es si aborto sí o aborto no. El aborto se produce. El problema es que se produce en el marco de la clandestinidad, de la ilegalidad, lo cual implica en muchos casos que no tengamos las cifras certeras de la cantidad de muertes que se producen. Hoy hablamos de que 80.000 mujeres son externadas por año de la salud pública por las consecuencias de prácticas de abortos clandestinos. Y que la salud pública pueda auxiliarlas. Exactamente. El 20% de esas mujeres son menores, niñas de entre 10 y 15 años. O sea, tomemos cuenta de la gravedad de la situación, porque también se habla, teniendo en cuenta estos datos, de la gran deuda con la educación pública, de la anticoncepción gratuita, es decir, es todo un combo que el Estado no está dando una respuesta. Las cifras tampoco son tan exactas porque hay provincias que se niegan a brindar esta información al Ministerio de Salud de la Nación, no se cuentan tampoco las que pasan por el sector privado, es decir que si solamente tenemos en cuenta las 80.000 y digamos tenemos en cuenta las provincias que no se informan y la situación en el sector privado, podemos tranquilamente llegar a plantear que son 500.000 abortos los que se plantean, se producen a nivel nacional de forma clandestina, con las graves consecuencias de cientos de muertes de mujeres de los sectores más humildes. O sea que el aborto está claro, que no es un debate de si sí o no, sino que el aborto se produce. ¿Qué respuesta le da el Estado frente a esto? Ese es el tema. Y ahí está el punto. El Estado no le da una respuesta. No importa mi posición personal. Yo creo que no abortaría, en principio. No estoy a favor de abortar. Pero no puedo dejar de entender, y en esto sí, por eso digo, creo que mi posición es contradictoria, porque yo sí estoy de acuerdo y sí creo que tiene que haber hospitales públicos para el que quiere abortar, vaya y aborte. Bueno, ahí está el tema. Nosotros tenemos ahora a la vocera de Cambiemos, Carmen Polledo, que plantea que va a existir una apertura en relación a la cuestión de debate, pese a que la posición es contraria. Nosotros tenemos que entender que la plana mayor, inclusive la vocera hoy de Cambiemos, que ha sido la presidenta de la Comisión de Salud, en la cual se rechazó el tratamiento sistemáticamente del proyecto de aborto, es una de las lobistas del monopolio privado de la salud, a la cual el aborto clandestino le reditúa millones de pesos anuales. Estamos hablando que hoy un aborto quirúrgico en cualquier clínica privada, en las condiciones de salubridad y demás que se pueden brindar en estos sectores del sector privado de la salud, reditúa 30.000, no tengo las cifras exactas, pero alrededor de 30.000 pesos por aborto. Entonces, es un negocio más allá del planteo
de la Iglesia y su injerencia en lo que tiene que ver con las políticas educativas y de salud, también lo que implica un negocio en una caja negra que mueve millones de pesos al año y en las que pagan el costo son las mujeres de los sectores más bajos, que no pueden acceder a ese sistema de salud privado en la cual se practican cotidianamente estas prácticas que son un negocio.